El ala más militarista de los partidos de gobierno saliente considera casi imposible que las fuerzas militares le presenten honores a Gustavo Petro como presidente, pero los conocedores consideran que esto se hará sin tropiezos porque los militares colombianos son mucho más civilistas que los civiles que especulan sobre el ruido de sables. El próximo 7 de agosto, Gustavo Petro se posesionará como presidente de la República. De comprendernos los unos a los otros. Una semana después será la ceremonia de reconocimiento de tropas en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en Bogotá. Pues será una transición pacífica, ordenada, institucional y sometida a la autoridad del presidente electo. El magíster en estudios políticos internacionales y experto en seguridad y defensa Carlos Chacón asegura que los mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cumplirán con la doctrina y los protocolos que les exigen reconocer la autoridad del nuevo jefe de Estado. Eso se riña, esos ritos que demuestran que las fuerzas militares, es decir, que el poder militar se somete al presidente de la República, su comandante en jefe. No tendría por qué ser diferente, independientemente de la procedencia del electo presidente Gustavo Petro. Las fuerzas militares están sometidas a su mandato y tendrán que someterse si quieren seguir, y quien no seguramente se apartará. El coronel retirado del Ejército Luis Alberto Villamarín, experto en defensa, geopolítica y geoestrategia, señala que la cúpula militar que se presenta al nuevo presidente suele ser la recién nombrada por él. Se reúne con ellos antes de y les dice: los nombré a ustedes, les pido, quiero saber si aceptan mi nombramiento, y entonces ellos ya le explican cómo es la ceremonia. Inclusive, pues usualmente todos los presidentes se han dejado orientar. Algunos presidentes hacen un ejercicio de orden cerrado para aprender a marchar, porque no tienen por qué saber marchar. Los expertos agregan que por su naturaleza, las fuerzas militares le manifestarán al presidente su respeto y sometimiento, y quienes no lo acepten posiblemente se retirarán antes de la ceremonia. Tal vez no les guste seguramente, porque como siempre en toda organización algunas decisiones no gustan, pero difícilmente aquí vamos a ver un tema de ruido de sables, que es lo que mucho se ha especulado, ¿no? Los comandantes de las fuerzas militares, con su Estado Mayor y jefes de inteligencia, ya deben estar alistando toda la información reservada de seguridad y defensa que deberán entregarle a Gustavo Petro. Ya la cuestión seria de orden público, donde están las amenazas internas y externas, entonces ya es una reunión privada que es con el candidato ya presidente, que se hace antes de la posesión de él o de recién posesionado. Una gran tensión se podría estar presentando al interior de las Fuerzas Armadas, porque pese a las animadversiones manifestadas contra Gustavo Petro por algunos altos oficiales, entre compañeros suyos serán escogidos los nuevos mandos de la policía y las fuerzas militares. El presidente electo durante su discurso triunfal pidió a la Fiscalía que libere a los jóvenes que había capturado bajo cargos de supuesto terrorismo. El fiscal que estaba en Panamá se afanó a responderle anoche mismo. Víctor Ballestas. Mónica, como él no es aún presidente en funciones, hay quienes interpretan que no es todavía una intervención del Ejecutivo en las funciones judiciales, y más bien les parece extraordinaria la reacción de Barbosa, que tampoco estaba en Colombia, donde ejerce como fiscal general. Dejar el odio atrás. En el discurso del presidente electo Gustavo Petro, que si bien fue catalogado como acertado, no cayeron bien sus palabras cuando hizo referencia a las sistemáticas capturas de jóvenes que realizaron policía y fiscalía en esta última semana en 4 ciudades del país. Pidió como presidente su liberación judicial. Tratados como bandoleros simplemente porque tenían esperanza. Más de 40 jóvenes fueron señalados recientemente por las autoridades de ser miembros de la llamada primera línea, protagonistas de los hechos violentos de los más recientes paros nacionales. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Aunque sus palabras generaron una ovación del público presente en el Movistar Arena, implicaban, en teoría, una orden del Ejecutivo al Judicial, a pesar de la independencia de estos poderes. Desde Panamá, de manera inusual y visiblemente molesto, el fiscal general Francisco Barbosa le respondió a Petro. Que es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país. La Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad judicial colombiana, la rama judicial del poder público se respeta
y hace parte del Estado de Derecho en Colombia. En tono irónico, agregó que Petro debe pedirle al Congreso que modifique la ley. ¿Ha existido alguna imprudencia por parte de Gustavo Petro en su discurso de elección como presidente? Sin embargo, las críticas que hace el fiscal no las hemos visto precisamente cuando Duque ha desconocido y descalificado las decisiones judiciales. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema ordenó la detención de su jefe político, Álvaro Uribe, o cuando la Constitucional falló sobre el aborto. Y que un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y 5 personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz. La decisión no solamente es inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato. Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, dijo hoy que la solicitud del presidente electo a la Fiscalía es respetuosa y que se trata de un llamado para recuperar la tranquilidad, la calma y la institucionalidad. Los periódicos del mundo dieron cuenta del cambio histórico de la política colombiana. Todos resaltan el giro a la izquierda y la condición de exguerrillero de su líder, pero reflejan también los temores del capital internacional por los cambios que anunció. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. El decano de la prensa diplomática en el mundo, la revista Foreign Affairs, publicó anoche un artículo extraordinario que tituló El gran triunfo de Gustavo Petro, anunciando que el primer presidente de izquierda en Colombia podría transformar la región. Según la revista, fuente de información académica y del mundo diplomático, los anuncios de interrupción de las exportaciones petroleras, el incremento de impuestos a los más ricos y los subsidios de protección a la producción agrícola serían pobremente recibidas en Estados Unidos. En el mismo sentido, The New York Times anunció que la elección del primer presidente de izquierda de Colombia deja al país en un camino incierto y filoso y reseña que algunos votantes de Rodolfo Hernández están efectivamente preparando maletas para irse al exilio. Los 3 capos del periodismo económico, el Financial Times de Londres, el Wall Street de Estados Unidos y el portal Bloomberg enfocan su reseña en los temores de los inversionistas por los anuncios de Petro frente al petróleo, el narcotráfico y los prometidos subsidios agrícolas como puntos delicados que significarían un giro en las relaciones con Estados Unidos. Pero el Clarín de Buenos Aires dijo hoy en primera página que el secretario de Estado Antony Blinken afirmó que lo que desea es estrechar la relación con Bogotá, mientras que el país de España califica como sensato el cambio propuesto. Los Angeles Times enfoca su noticia en el estrecho margen con que el ex rebelde Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia, mientras que Le Monde de Francia llama histórico a su triunfo, al igual que la agencia rusa TASS, el South China Morning Post, que anuncia los cambios que abrazan a Colombia, y el Japan Times, que anuncia las reformas económicas que Petro propuso en su discurso. Que llegó el momento de cambiar. Un grupo representativo de la bancada petrista que se posesionará el próximo 20 de julio se reunió hoy para trazar estrategias para apoyar al nuevo gobierno. Eduardo López Juque. Mónica, la bancada está compuesta por 20 senadores y 29 representantes, bastante robusta para un gobierno que tendrá unida a la oposición en contra de sus proyectos. La paz y el cambio climático serán fundamentales para Colombia y Estados Unidos. He mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente. Este trino de Gustavo Petro es la única información pública que se conoce hoy del presidente electo. Mientras tanto, en la primera reunión de la bancada del Pacto Histórico, tras el triunfo en las urnas, el senador Gustavo Bolívar, cercano al nuevo mandatario, dijo que el exministro Luis Gilberto Murillo estaría al frente de las relaciones internacionales o en la embajada en Washington. Nos gustaría mucho una persona raizal en ese cargo. ¿Cuál de los dos? Gilberto Murillo. Pues no sé, embajador o canciller, cualquiera de los dos. Sí. Los congresistas electos del Pacto Histórico, que desde hoy se definen como bancada de gobierno, buscan definir las estrategias que permitan consolidar una gran coalición parlamentaria. Construir unas mayorías parlamentarias, que ha sido la misión que nos ha impuesto el presidente electo.
para hacer las reformas de fondo que el pueblo colombiano ha exigido. Hay que hacer del Congreso una institución eficiente, transparente, creíble y exenta de cualquier forma de corrupción. Las mujeres, como lo señaló Gustavo Petro en su discurso de victoria, jugarán papel fundamental en el trabajo legislativo. Las decisiones se tomarán teniendo en cuenta el enfoque paritario de nuestra bancada, el enfoque étnico de nuestra bancada. En todos los casos mantener la paridad. Creo que la gran lección que hemos dado al país desde la lista cerrada y paritaria es la representación de las mujeres. Noticias 1 supo que Roy Barreras, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Clara López y Alexander López aspiran a ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro el próximo 7 de agosto, aunque no se descarta a Humberto de la Calle. Los alfiles del uribismo están haciendo llamados a la organización de una oposición al gobierno de Gustavo Petro que tenga como banderas la defensa de la propiedad privada, la familia y sus creencias en contra de la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo. Y quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. A 50 días de asumir como presidente de la República, los opositores a Gustavo Petro empezaron a notificarle que no descansarán un minuto en sus críticas a su gobierno. Por ello, desde hoy mismo nos declaramos en oposición. Desde hoy mismo convocaré a mis conciudadanos para convertirnos en celosos defensores de la libertad, de pensar distinto, de expresarnos, de emprender, de generar riqueza, de libertad de tener, de progresar. El anuncio de Cabal encontró eco en el uribismo, entre otros Rafael Nieto Loaiza, Paloma Valencia, Ernesto Macías, Margarita Restrepo, Paola Holguín y María del Rosario Guerra. En redes sociales se autoproclamaron defensores de la democracia que, según ellos, está en peligro. Que no nos cocinen la esperanza, el trabajo honesto, las libertades y el bienestar de la patria poco a poco como el cuento del sapo. El ex candidato Federico Gutiérrez, derrotado en primera vuelta, fue uno de los más agresivos y sus palabras contrastaron con las de los demás ex candidatos que felicitaron al triunfador. Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña, que su presidencia dure 4 años y no más, que respete la propiedad privada, la libre prensa, la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos, a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted. John Milton Rodríguez, después de obtener 241.000 votos como candidato cristiano a la primera vuelta presidencial y que parecen pocos frente a los más de 11 millones obtenidos por Gustavo Petro, también anunció su oposición. Invito al presidente electo, Gustavo Petro, a dar garantías en la defensa de la vida, la familia, la libertad y la propiedad privada. Es menester de aquellos que no tenemos identidad en las alianzas y la forma de hacer política del gobierno electo, ni de su plan de gobierno, de hacer una oposición seria, digna, honorable, por el bien de todos los colombianos. La beligerancia de los uribistas contrasta con el mensaje respetuoso del resultado en las urnas que publicó Álvaro Uribe Vélez, el jefe de todos ellos.